amigos y hermanos. Hoy vamos a continuar con nuestro estudio profético del libro de Daniel. Estamos estudiando el capítulo 11 de este libro, que nos habla acerca de la historia de dos dinastías en principal que comenzaron después del imperio de Grecia. Antes de poder continuar, vamos a hacer una oración. Bondadoso Padre que moras en los cielos, te agradecemos, Señor, por darnos la oportunidad de poder estudiar tu palabra. Te rogamos que nos ayudes a mantener la comprensión de ella y a poder, Señor, ponerla por obra en nuestras vidas, porque te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Daniel capítulo 11. Leemos algunos de los versículos anteriores que ya hemos estudiado para poder ponernos en orden en relación a lo que ya hemos venido descubriendo. Yo mismo en el año primero de Darío, dice el versículo 1, el Medo, estuve para animarlo y fortalecerlo. Y ahora yo te mostraré la verdad. He aquí que aún habrá 3 reyes en Persia, y el cuarto se hará de grandes riquezas más que todos ellos. Y al hacerse fuerte con sus riquezas, levantará a todos contra el reino de Grecia. Ya habíamos descubierto que aquí se trataba de Jerjes. Jerjes se hizo bastante rico y se levantó contra el rey de Grecia, pero todavía no era el momento del enfrentamiento, todavía pasarían otros reyes más en Media y Persia hasta que Alejandro el Grande entrara en el escenario. Así que una vez que sucede esto y cae el imperio de los medos y los persas, el versículo 3 dice: se levantará luego un rey valiente. Descubrimos que este era Alejandro el Grande, el cual dominará con gran poder y hará su voluntad. Versículo 4: pero cuando se haya levantado, su reino será quebrantado y repartido hacia los 4 vientos del cielo, no a sus descendientes ni según el dominio con que él dominó, porque su reino será arrancado y será para otros fuera de ellos. Ahora, esto se cumplió cuando el imperio de Grecia quedó dividido en 4 partes. Alejandro el Grande no había tenido tiempo para ordenar su imperio, porque la muerte lo sorprendió a la edad de 33 años. No se sabe por qué, porque los historiadores no se ponen de acuerdo. Unos dicen que fue con malaria, otros dicen que lo asesinaron. Pero sea lo que fuere, el reino queda dividido en 4. Casandro, Seleuco, Ptolomeo y Lisímaco se convierten en los protagonistas ahora del imperio griego. Se les conoce como los diadocos. Pero bien, sigue diciendo el versículo 5: y se hará fuerte el rey del sur, refiriéndose a Ptolomeo, que le tocaba la parte de Egipto. Mas uno de sus príncipes, es decir, de Alejandro el Grande, será más fuerte que él y se hará poderoso y su dominio será grande. Y descubrimos que era Seleuco. Al cabo de años, al pasar los años, harán alianza y la hija del rey del sur vendrá al rey del norte para hacer la paz. Aquí descubrimos que era Berenice, la hija de Ptolomeo II, quien vino para poder hacer una alianza, en este caso, con Antíoco II. ¿Correcto? Antíoco II estaba entonces gobernando allí en la parte del norte, que estamos hablando de la parte de Siria, y entonces dice que Berenice viene a hacer una alianza con Antíoco II, se casa con él a pesar de que él ya era casado con Laodicea. Laodicea, al enterarse del asunto, busca vengarse, y cuando Antíoco II, al pasar el tiempo, la hace venir a su mujer, Laodicea, entonces ésta aprovecha para envenenarlo y mata también al hijo de Berenice, la mata a ella y mata a todos los que la acompañaron. Debido a eso, hubo pues una venganza de parte de Egipto. Más aún dice: al cabo de años harán alianza y la hija del rey del sur vendrá al rey del norte para hacer la paz, pero ella no podrá retener la fuerza de su brazo, ni permanecerá él ni su brazo, porque será entregada ella y los que la habían traído. Asimismo su hijo y los que estaban de parte de ella en aquel tiempo. Pero un renuevo de sus raíces se levantará sobre su trono y vendrá con ejército contra el rey del norte. Este es Ptolomeo III, que al ver que su hermana fue asesinada decide vengarse. Y viene, dice, contra el rey del norte, y entrará en la fortaleza y hará en ellos a su arbitrio y predominará. Ahí descubrimos que Ptolomeo derrotó al rey del norte, en este caso a
Seleuco II, Calínico. ¿Por qué? Porque ya había muerto Antíoco II envenenado. Entonces ahora quedaba Seleuco II, conocido como Calínico, y entonces el enfrentamiento es con él y gana Ptolomeo. Versículo 8 sigue diciendo: y aun a los dioses de ellos, sus imágenes fundidas, sus objetos preciosos de plata y de oro, llevará cautivos a Egipto, y por años se mantendrá él contra el rey del norte. Así entrará en el reino el rey del sur y volverá a su tierra. Esto es, Ptolomeo habiendo derrotado a Seleuco. Pero el versículo 10 sigue diciendo: mas los hijos de aquel se airarán y reunirán multitud de grandes ejércitos, y vendrá apresuradamente e inundará y pasará adelante, luego volverá y llevará la guerra hasta su fortaleza. Muy bien, los hijos de aquel, los hijos de Seleuco II o Calínico, ¿quiénes fueron? Antíoco III y Seleuco III. Pero Seleuco III muere en una revuelta y entonces solo queda Antíoco III. Y cuando estos van a la guerra con tremendo ejército, al principio parecía que Antíoco III ganaba la victoria porque la llevó hasta la fortaleza de Rafia. Pero de pronto se levanta otra vez Ptolomeo con más fuerza y se enfrenta otra vez con Antíoco y esta vez lo derrota. Dice más aún, versículo 11: por lo cual se enfurecerá el rey del sur, Ptolomeo, y saldrá y peleará contra el rey del norte, contra Antíoco III, y pondrá en campaña multitud grande, y toda aquella multitud será entregada en su mano. Allí gana Ptolomeo y toda la multitud del ejército de Antíoco cae. Versículo 12 sigue diciendo: y al llevarse la multitud Ptolomeo, el egipcio, se elevará su corazón y derribará a muchos millares, pero no prevalecerá. Una vez que él ganó la batalla, regresa a su nación, y en su nación se dedica a su vida placentera, y ahí queda todo. Ya no hubo más ninguna lucha, hubo por ahí una revuelta y tuvo que quedarse en su nación. Y el rey del norte volverá a poner en campaña una multitud mayor que la primera, versículo 13. Y al pasar algunos años vendrá apresuradamente con gran ejército y con muchas riquezas. Ahora, aquí entramos ya a Antíoco IV, quien al pasar los años se hace de grandes riquezas, pues se hace multimillonario. Y viene ahora para enfrentarse otra vez con Egipto. ¿Y qué cosa pasa? Versículo 14. En aquellos tiempos se levantarán muchos contra el rey del sur, contra Ptolomeo. Para entonces ya estaba Ptolomeo V. Ptolomeo V, como dijimos, era un niño. Y este Ptolomeo V, al verse con todo el reino, inmediatamente todos los que estaban alrededor querían ahora codiciar este reino. Antíoco IV logró varios propósitos por allí. ¿Por qué? Porque se metió en el reino de Egipto. Pero eso no es todo. Más aún dice: en aquellos tiempos se levantarán muchos contra el rey del sur. Ojo que en ese tiempo de Ptolomeo V también se unió a gobernar con el Ptolomeo VI. ¿Correcto? Esto en tiempos de Antíoco IV. Seguimos estudiando. Versículo 14. En aquellos tiempos se levantarán muchos contra el rey del sur, y hombres turbulentos de tu pueblo se levantarán para cumplir la visión, pero ellos caerán. Estamos hablando de los judíos. Los judíos, que eran el pueblo de Daniel en este caso, se levantaron con un tal Judas Macabeo, y se levantaron para querer hacer guerras y conquistas. Por un tiempo se aliaron con Roma, pero en el año 63 a.C., Roma los derrota. Así no se cumple el propósito de los judíos para que sus visiones placenteras de un reino mundial pudieran hacerse efecto. Muy bien, pero ¿qué más pasa? Versículo 15. Vendrá pues el rey del norte y levantará baluartes y tomará la ciudad fuerte, es decir, Egipto. Egipto no podrán sostenerse ni sus tropas escogidas, porque no habrá fuerzas para resistir. Muy bien. Hasta aquí llegamos con Antíoco IV, que invade Egipto y se hace prácticamente del poder allí. Y pone por allí sus representantes títeres en Egipto, que eran en realidad conducidos por él. Ahora veamos aquí en este cuadro que tenemos cómo es el orden que hemos descubierto de Daniel capítulo 11. Allí está todo el orden, ¿no? Empezando desde Seleuco, pasamos por Antíoco I Soter, Antíoco II Teos, que se casó con la Odisea, y Berenice, ¿no? Ahí es donde viene el envenenamiento, y luego viene Seleuco II Calínico.
que quedó en lugar de Antíoco II. Y luego este Calínico tiene dos hijos que son Antíoco III y Seleuco III. Antíoco III llega a invadir hasta Rafia en la lucha con los egipcios, pero Ptolomeo IV se levanta y lo gana. Y Antíoco IV junta cantidades de riquezas y viene en tiempos de Ptolomeo V, que era un niño. Durante ese periodo Ptolomeo VI se unió con Ptolomeo V y hubo una secuencia de Ptolomeos, el Ptolomeo VII, el Ptolomeo VIII, hasta que se presenta la lucha de los macabeos en el 160 a.C. con otras naciones en un deseo de quererse levantar y hacer realidad el imperio de los judíos. Muy pronto Antíoco IV toma Egipto y Roma choca con Egipto con el famoso general Pompilio, que es allí donde vamos a entrar ahora. Versículo 15. Dice, versículo 16, y el que va a venir contra Antíoco IV, porque de eso estamos hablando, Antíoco había logrado invadir Egipto, muy bien, y el que vendrá contra él, en este caso Roma con Pompilio, el que vendrá contra él hará su voluntad y no habrá quien se le pueda enfrentar, y estará en la tierra gloriosa, la cual será consumida en su poder. Bueno, aquí sin duda es Roma. Roma quien logra derrotar a Antíoco IV en esta ocasión, porque Pompilio le dijo a Antíoco IV, cuando quiso tomar los terrenos egipcios, vas a decidir y te vas a ir de Egipto. Y entonces Antíoco le dice, momentito, primero vamos a discutir el asunto, voy a preguntarle a mis consejeros. No, y le hace un círculo en la tierra y le dice, dentro de este círculo vas a decidir de una vez lo que vas a hacer. Sabía Antíoco que podía tener guerra con Roma y no le convenía, y decidió entonces obedecer y retirarse. Muy bien, nos paramos ahí con Antíoco y con Roma. Dejamos a Antíoco IV por un momento y ahora el profeta solo se va a encargar de Roma. Vamos a hablar de ese imperio. Dice así la Biblia: y el que vendrá contra él hará su voluntad, no habrá quien se le pueda enfrentar, y estará en la tierra gloriosa, la cual será consumida en su poder. Bueno, hasta el año 70 Roma consumió a Jerusalén hasta que la destruyó con su santuario. Versículo 17, afirmará luego su rostro para venir con el poder de todo su reino, y hará con aquel convenios, y le dará una hija de mujeres para destruirle, pero no permanecerá ni tendrá éxito. Ahora, como estamos hablando de Roma, este incidente sucedió con Julio César, cuando Ptolomeo, que en ese tiempo estaba desde Ptolomeo XII hasta Ptolomeo XIV, porque estos eran algunos hermanos, el 12 y el 13, y era todo un enredo porque se casaban hasta entre ellos, ¿no? Se casaban entre hermanos. Bueno, resulta que cuando en Egipto se vio conveniente las alianzas con Roma, entonces Ptolomeo permitió que su hermana Cleopatra pudiera tener amoríos con Julio César. Y en efecto, de estos amoríos pues resultó Cesarión, el hijo de Cleopatra y de César. Bueno, que ahora los historiadores también se están poniendo de acuerdo para ver si este Cesarión era legítimamente hijo de César, aunque casi la mayoría dicen que sí lo fue. Bueno, el hecho es de que sucede esto acá, se trata de buscar las alianzas, pero fracasa todo este propósito porque, como vamos a ver más adelante, Julio César es asesinado. Volverá después su rostro a las costas y tomará muchas, mas un príncipe hará cesar su afrenta y aún hará volver sobre él su oprobio. Cuando Julio César estaba conquistando y ganando muchas batallas, regresa a Roma, y en Roma su sobrino llamado Bruto, que era uno de los del Senado, un príncipe del Senado, hace cesar su afrenta. ¿Cuál fue la afrenta? Que al haberse casado con Cleopatra y haber tenido un hijo con ella, y aunque no se dice que haya sido un matrimonio legal, porque más se cree que fue simplemente su amante, entonces ¿qué pasa? Reniega la esposa, en este caso, la esposa de Julio César, que era Calpurnia, y debido a eso, el Senado se encoleriza por lo que estaba haciendo Julio César, y Bruto, junto con todos los demás, incluido Octavio, que dio su apoyo aunque no se metió para matar a Julio César, aceptan asesinar a César de 23 puñaladas. Muy bien, ¿y qué pasa? Dice, luego volverá su rostro a las fortalezas de su tierra, mas tropezará, caerá y ya no será hallado. Es cuando muere.
Verso 20, y se levantará en su lugar uno que hará pasar un cobrador de tributos por la gloria del reino, pero en pocos días será quebrantado, aunque no en ira ni en batalla. Este fue César Augusto Octaviano, llamado también Octavio, ¿correcto? Y este fue el que hizo pasar un tributador o varios tributadores para poder conseguir dinero y embellecer a Roma. Y le sucederá en su lugar un hombre despreciable, al cual no darán la honra del reino, pero vendrá sin aviso y tomará el reino con halagos. Las fuerzas enemigas serán barridas delante de él como con inundación de aguas. Será del todo destruidos junto con el príncipe del pacto. Este es Tiberio, quien sucedió a César Augusto. En los días de Tiberio, Jesucristo fue crucificado y por eso dice, se levantará también contra el príncipe del pacto. Todo eso lo hemos visto ya en nuestro tema anterior. Ahora, resulta que una vez que Tiberio comienza a hacer sus batallas, al principio lo despreciaban porque no era hijo pues directo de la aristocracia, no lo querían aceptar, pero cuando vieron sus guerras, sus batallas y cómo ganaba y derrotaba a sus enemigos, lo recibieron con halagos. Sigue diciendo más, versículo 23. Y después del pacto con él, engañará y subirá y saldrá vencedor con poca gente. Ahora, como se ha estado hablando de Roma y se estaba centrando en la parte de César Augusto, este versículo 23 nos va a seguir hablando de César Augusto. Solo por un momento nos llevó hasta Tiberio para entender cómo fue el desarrollo de los reyes o césares romanos. Muy bien, y entonces dice, después del pacto con él, hubo un pacto entre Marco Antonio Lépido y César Augusto, pero César Augusto se encarga de atacar a Lépido, deshacerse de él y luego también lo enfrenta Marco Antonio. Y entonces rompe prácticamente el pacto, porque se hicieron dos pactos. Y en estos pactos con engaño, César Augusto buscaba todo el poder en favor suyo. Y aunque parecía que había dejado el reino, dejado la autoridad, sin embargo era vitalicio en mucho de la autoridad romana. Y en varios sectores más. Sigue diciendo más. Versículo 24. Estando la provincia en paz y en abundancia, entrará y hará lo que no hicieron sus padres, ni los padres de sus padres, botín, despojos y riquezas, repartirá sus soldados y contra las fortalezas formará sus designios, y esto por un tiempo. Este es César Augusto, quien después de haber tenido combates en batalla y haber ganado, repartió todo el botín con sus soldados, algo que jamás habían hecho antes. Por eso dice, ni sus padres hicieron. Y despertará sus fuerzas y su ardor contra el rey del sur. Para este tiempo el rey del sur era Marco Antonio, porque ahora se casó con Cleopatra. No obstante, de que había hecho un falso matrimonio con Octaviana en Roma, ahora vino y se unió con Cleopatra. Y ahora se convirtió en el rey del sur, rey de Egipto. Y ahora dice que César Augusto se levanta contra Marco Antonio. ¿Y qué cosa pasa? Sigue diciendo, y despertará sus fuerzas y su ardor contra el rey del sur con gran ejército, y el rey del sur se empeñará en la guerra con grande y muy fuerte ejército, pero no prevalecerá porque le harán traición. Resulta que en medio de la lucha con Octaviano, Marco Antonio pierde la batalla. Y los egipcios se retiran y lo dejan solo en el combate. Y así entonces matan a muchos de los de su gente. Y por eso sigue diciendo aquí el texto, versículo 26. Aún los que coman de sus manjares le quebrantarán, y su ejército será destruido y caerán muchos muertos. ¿Por qué dice que los que coman sus manjares le quebrantarán? Bueno, porque varios de los egipcios, en el tiempo de Cleopatra, eran mantenidos con el dinero de Marco Antonio, pues eran muy ricos, y con su dinero les daba de comer. Pero ahora, todos estos en medio de la lucha lo abandonan. Queda solo, algunos porque pensaban que había muerto. El hecho es, de que en medio de esta lucha pierde Marco Antonio. Y al perder la lucha Marco Antonio, muy pronto suceden cosas inesperadas hasta que finalmente Cleopatra se termina suicidando. Conocemos la historia de Cleopatra pensando que Marco Antonio había muerto, y cuando viene Octaviano para querer tomar el reino de Egipto, entonces Cleopatra prefiere suicidarse haciéndose picar con una cobra. Bueno, eso es lo que cuenta la historia. Algunos dicen que no pudo ser así, que de repente fue de otra manera. Sea lo que fuere, esto es lo que pasó. Y entonces ahí queda el rey del sur. Sigue diciendo más. Versículo 27.
El corazón de estos dos reyes, de Marco Antonio y de César Augusto, será para hacer mal, y en una misma mesa hablarán mentira, mas no servirá de nada, porque el plazo aún no habrá llegado. Ahora, ¿qué fue lo que sucedió? Bueno, resulta que Marco Antonio y César Augusto, en el Senado, ahí donde estaban las mesas, pues las banquillas de los senadores, ahí en la mesa del Senado, los dos mintieron. Parándose frente a todo el Senado, a todos los que estaban como representantes, comenzaron a decir cosas el uno contra el otro, pero no quedó en nada porque no era el momento en que tuviese todavía que terminar esto. Y luego de eso ya viene la batalla que hemos visto. Solo nos está contando como para darnos pistas de quiénes son estos dos que estábamos mencionando en los textos anteriores, ¿sí? Porque hay muchos que no podrían comprender y lo pueden aplicar a otro personaje. Algunos lo han aplicado a Antíoco III, otros a Antíoco IV y han dicho que aquí se está tratando de Antíoco. Pero para dejarnos en claro la profecía de que no se trata de Antíoco, ¿qué cosa dice? En una mesa estos dos harán engaño. Ah, ya, busco esa pista y me encuentro que no tiene nada que ver con Antíoco, que con quien sí tiene que ver es con Marco Antonio y con César Augusto, porque ellos son los que estaban en el Senado romano. En los otros países en Siria no existía este tipo de gobierno, así que solo podía tratarse de ellos dos. Cuando tú veas que en la profecía de Daniel 11 y otras profecías parece regresar la profecía otra vez como un enredo, no, lo que está haciendo es darte pistas para que tú comprendas de qué cosas está hablando. Muy bien, con esa idea que acabamos de entender, vamos a poder comprender con facilidad todas las demás profecías. Sigue diciendo más. Versículo 28. Y volverá a su tierra con gran riqueza. Ahora, este versículo 28 se va a enlazar donde nos quedamos con Antíoco IV. Ahora sí vamos a entrar con Antíoco porque ya terminó de explicársenos todo lo que había pasado con Roma. Nótese que se había centrado acá la profecía como desviándose por un momento y diciendo, dejamos Antíoco, vamos a hablar de Roma, de ese imperio, cómo se extiende hasta los tiempos de la caída de Marco Antonio y el establecimiento de César Augusto. Pero ahora, otra vez, para no alejarnos más de la historia, regresa la profecía a Antíoco y dice, y volverá a su tierra con gran riqueza, y su corazón será contra el pacto santo, hará su voluntad y volverá a su tierra. Ahora bien, Antíoco había hecho muchas riquezas, se había hecho poderoso en riquezas, estamos hablando de Antíoco IV, y cuando regresa para poder tomar las partes de Egipto, resulta que alguien se le enfrenta, y ya dijimos que era Pompilio, y le pone una marca, un círculo y le dice, anda, vete. De que no lo dejaron hacer prácticamente. Entonces, encolerizado y entristecido, apesadumbrado, llamémosle así, ¿qué cosa hace? Se va contra el pacto santo, va a atacar al santuario de Jerusalén, de la tierra gloriosa. ¿Y qué cosa dice acá? Y volverá a su tierra con gran riqueza y su corazón será contra el pacto santo, hará su voluntad y volverá a su tierra. Ahora, cuando se mete en el santuario, ahí es donde viene la historia de Antíoco que cuenta Josefo también, que en ese tiempo se metió hasta el santuario, hasta el lugar santísimo, quitó todos los objetos del santuario y puso la estatua de Zeus. E incluso dicen que en el altar del sacrificio puso un cerdo. ¿Por qué? Porque los cerdos se supone que eran un animal inmundo para los judíos, pero en su frenesí de querer demostrar su poderío, puso un cerdo para burlarse en este caso de los judíos. Pero bien, sigue diciendo más. Versículo 30, 29 y 30. Al tiempo señalado volverá al sur, vendrá a Egipto, pero ya no será la postrera venida como la primera, porque vendrán contra él naves de Kitim. Kitim es una zona de Italia, por tanto se está refiriendo a Roma. Entonces vendrían barcos por allí con la armada romana, y él se contristará y volverá y se enojará contra el pacto santo y hará según su voluntad. Volverá pues y se entenderá con los que abandonen el santo pacto. Muy bien,
Todo esto es lo que ya les conté, que hasta Flavio Josefo menciona cuando se meten hasta el santuario y hace pues fechoría y media. Versículo 31. Ahora, como hemos quedado en Roma con Antíoco IV, y Antíoco IV rezagándose a un lado porque Roma no le permitió hacer lo que quería, entonces ahora nos habla de Roma el versículo 31. Continúa diciendo de estos romanos que no le permiten nada a Antíoco IV. Y se levantarán de su parte tropas que profanarán el santuario. ¿De parte de quién? De parte de Roma. Que profanarán el santuario y la fortaleza y quitarán el continuo sacrificio y pondrán la abominación desoladora. Ahora, ¿cómo es esto? En el año 70, de parte de Roma, Tito, emperador romano, decide atacar a Jerusalén. Ataca el templo, lo destruye, no deja piedra sobre piedra, para que se cumpliera la profecía que nuestro Señor Jesucristo había declarado: de este lugar no quedará piedra sobre piedra que no sea destruido. ¿Cómo sucedió esto? Los soldados romanos, al ver que el templo estaba enchapado en oro, para poder sacar el oro tuvieron que remover piedra por piedra. De esa manera es como se cumplió la profecía de Jesús: no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea destruida. Pero algo más ocurre acá: se destruye el santuario, la fortaleza, y se quita el continuo sacrificio por parte de las tropas romanas, es decir, de Roma. ¿Cuándo sucede esto? Bueno, desde el momento en que Constantino el Grande comienza a gobernar en el año 303, 313, este Constantino comienza a innovar las creencias en el cristianismo, porque él mismo era pagano, adorador del dios Sol. Y dentro de todas sus innovaciones pone a sus dioses, los que él creía, como que fuesen los santos cristianos. Por ejemplo, a la diosa Semiramis la pone como la Virgen María, al dios Júpiter lo pone como San Pedro, a su dios Tamuz lo pone como Jesucristo, y así a cada uno de los apóstoles les dio los nombres de los dioses, o mejor dicho, les puso los nombres de los apóstoles a los dioses paganos que tenía él. De esa manera comienza la creencia en la mediación de María, en la mediación de los santos, se introduce la misa y con todo eso se quita la continua mediación de Jesucristo. A eso se le llama que se quita el continuo sacrificio, porque ya no habían sacrificios de animales, sino del sacrificio de Cristo. Al quitarse la mediación de Cristo, ya la salvación no era solo por medio de la creencia en Cristo, sino que ahora era por medio de estos mediadores llamados los santos. Cuando la Biblia enseña que el único mediador entre Dios y los hombres es Jesucristo, en 1 de Timoteo 2, 4 y 5. Ahora bien, teniendo esto en cuenta, Roma quita la continua mediación y pone la abominación desoladora. Ahora, ya hemos dicho que las abominaciones son la creencia en la adoración de los ídolos, según Ezequiel capítulo 8, versículos 9 y 10, y la creencia en el espiritismo, la creencia en la inmortalidad del alma, la creencia en la comunicación con los muertos, etc. Todo eso es abominación, según Deuteronomio 18, 10 al 13, junto con la adivinación, la brujería, hechicería, cartomancia, quiromancia, etc. Muy bien, y ahora dice: junto con todas esas abominaciones viene la desolación. Y también hemos hablado del desolador en Daniel capítulo 9, cuando dice el versículo 27: por otra semana confirmará el pacto con muchos, a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Esto sucedió con la muerte de Cristo. Y luego dice: y después con la muchedumbre de las abominaciones, la muchedumbre de todo el paganismo que se iba a meter por Constantino, vendrá el desolador. El desolador representaba al perseguidor que iba a ser el poder papal contra los cristianos. ¿Hasta cuándo? Hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. O sea, Hebreos 9:27 nos llevaba hasta el final del tiempo con la abominación desoladora. Ahora, cuando aquí dice que quitarán la fortaleza, el continuo sacrificio y pondrán la abominación desoladora, significaba que venía un tiempo de idolatría dentro del sistema de la iglesia,
y ese sistema de idolatría traería como consecuencia la desolación, las persecuciones contra los llamados herejes y la Santa Inquisición. Todo eso está dentro de la abominación desoladora. Más aún sigue diciendo, versículo 32, con lisonjas seducirá a los violadores del pacto, mas el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Ahora, desde el tiempo de Constantino, para poder hacer la paz, para que ya no persigan a los judíos cristianos y a los cristianos, Constantino les dice, bueno, si ustedes ya no quieren persecución, lo vamos a lograr. Vamos a hacer un tratado aquí. Pero a cambio pidió algo él. ¿Qué cosa? A cambio dijo en el tratado de Letrán, vamos a hacer una cosa. ¿Qué cosa? Vamos a hacer que ya no los persigan a ustedes, pero van a guardar el día domingo y vamos a quitar el segundo mandamiento y vamos a aceptar el Pater Noster. Bueno, todo esto iba a ser una introducción del paganismo en el cristianismo. Así que entonces, cuando se realiza esta alianza, los verdaderos cristianos no la aceptan y se ven perseguidos de inmediato. Así que entonces, al verse perseguidos, estos cristianos huyeron lejos de las ciudades a vivirse entre las montañas, los que pronto serían también llamados los valdenses. Aunque hay historias que nos cuentan que los insabatati, los insabatas, ya eran los mismos valdenses, porque el nombre valdense significa habitante de los valles, y no como se había pensado que de Pedro Gualdo sale la palabra valdense. Pero de eso vamos a hablar en otro momento. ¿Cómo fue en realidad esta historia? El hecho es que los fieles huyeron y ellos no aceptaron el pacto realizado con Constantino. Y al pasar eso, dice acá, los que conocían a su Dios se esforzaron e hicieron en favor de Dios y no siguieron las ideas de este Constantino que con lisonjas quería ganárselos para poder así hacer su imperio más fortalecido, porque en sí Constantino lo que buscaba era el poder imperial, a él poco le importaban los asuntos religiosos. Más aún, seguimos leyendo en el versículo 33. Y los sabios del pueblo instruirán a muchos, y por algunos días caerán a espada y a fuego en cautividad y despojo. ¿Quiénes son los sabios? Los sabios en el conocimiento de la palabra. Darán instrucción a muchos. Es el tiempo de los reformadores, ¿no? Juan Calvino, Juan Hus, Wycliffe, todos estos personajes, Lutero, Zwinglio, Tyndale, todos estos dieron el conocimiento de la palabra del Señor en un tiempo cuando la iglesia comenzó a imponer el asunto de las indulgencias, las excomuniones, y se sacaba la Biblia de lado, se les llamaba herejes a los que leían la Biblia, y estos reformadores poderosos en nombre de Cristo por la palabra del Señor se levantaron para defender la verdad. Y entonces, ¿qué pasa? Dice, algunos de ellos caerán a espada y a fuego en cautividad y despojo. Bueno, todos sabemos que durante el periodo de las persecuciones de la Edad Media, varios fueron asesinados de las formas más crueles, otros fueron quemados en las hogueras y otros fueron llevados en cautividad a las mazmorras. Allí se cumplió todo. Versículo 34. Y en su caída serán ayudados de pequeño socorro y muchos se juntarán a ellos con lisonjas. Bueno, durante el tiempo en que Lutero estaba conquistando los corazones de la gente con la Biblia y se estaban uniendo los verdaderos cristianos y hubo un despertar en la gran reforma de la Edad Media, sucede que de pronto se levantaron unos supuestos seguidores de Lutero y comenzaron a cometer fechorías. ¿Por qué? Bueno, porque resulta que durante ese periodo un grupo de fanáticos que decían ser defensores de las ideas de Lutero, hasta llegaron a quemar iglesias católicas. ¿Por qué? Porque veían que en ese tiempo el catolicismo se había levantado en contra de la verdad de Dios, pero estos fueron al extremo. Lutero entonces reaccionó y dijo, esto no puede ser porque la reforma no tiene ese tinte de violencia, sino la palabra de Dios, la sola escritura. Bueno, y entonces, durante ese periodo, cuando Lutero por un tiempo también se tuvo que salir de en medio de la sociedad, Dios permitió eso, y cuando regresa, de pronto había que tomar decisiones en favor del protestantismo, con el rey Carlos V, y allí los príncipes de España, los príncipes algunos de Alemania, todos entre ellos se juntaron y presentaron su decisión ante Carlos V.
Cuando vieron que todos estos príncipes se pusieron de parte del movimiento de la reforma del protestantismo, entonces se ganó toda la batalla en favor de los protestantes. Una ayuda de pequeño socorro de parte de todos estos príncipes hizo que el protestantismo triunfara. Continúa diciendo el verso 35. También algunos de los sabios caerán para ser depurados y limpiados y emblanquecidos hasta el tiempo determinado, porque aún para esto hay plazo. Ahora, varios de estos reformadores también fueron asesinados por causa de llevar el evangelio, porque acá dice que caerían algunos de ellos. ¿Pero para qué? Para ser purgados, emblanquecidos y limpiados. ¿Por qué? Gracias a estas persecuciones, estos hombres se consagraban al doble. Es increíble, cuanto más te persiguen, más buscas al Señor, más oración haces, más te consagras a Él. Y eso era lo que estaba ocurriendo acá. Sigue diciendo más. Hasta el tiempo determinado. Las profecías decían que por 1260 años hasta 1798 serían las persecuciones papales. El tiempo determinado fue 1798. Versículo 36. Y el rey hará su voluntad, se ensoberberá y se engrandecerá sobre todo Dios, y contra el Dios de los dioses hablará maravillas, y prosperará hasta que sea consumada la ira, porque lo determinado se cumplirá. El rey en este caso es el poder del papado, el papa. Ahora, el papado, dice, se engrandecería hasta el punto que contra el Dios del cielo hablaría blasfemias. Ya hemos visto que según el libro de San Juan, capítulo 10, versículo 30 y 33, a Jesucristo le dijeron blasfemo por llamarse Padre como Dios. Cuando el poder papal se dio el título de Santo Padre, estaba hablando contra Dios, y dice que este poder se ensoberbece. Del Dios de sus padres, verso 37, no hará caso, ni del amor de las mujeres, ni respetará Dios alguno, porque sobre todo se engrandecerá. Cuando dice ni respetará a las mujeres, mujeres en la Biblia representan a iglesias, es decir, no va a tener ningún tipo de objeciones de tener que trabajar en alianza con ellas, con las demás iglesias. Esto se llama ecumenismo. Más aún dice, verso 38, mas honrará en su lugar al Dios de las fortalezas, Dios que sus padres no conocieron. Lo honrará con oro y con plata y con piedras preciosas y con cosas de gran precio. Un Dios ajeno, en Jeremías 7, 17 y 18. O antes, hablando del Dios de las fortalezas, Mausim. ¿Quién es el Dios fuerza? Se le conoce así al panteísmo, la creencia de que los seres humanos o cualquier ser creado es un Dios. Esa es la creencia panteísta. Y aquí dice que con el panteísmo se hará de fortaleza, porque este poder desechará la ley de Dios y la Biblia, y en su lugar pondrá el moralismo y el humanismo como su defensa, que es panteísmo. Más aún, con un Dios ajeno se hará de las fortalezas más inexpugnables y colmará de honores a los que le reconozcan, y por precio repartirá la tierra. En Jeremías 7, 17 y 18 se conoce como Dios ajeno a la Reina del Cielo, que ahora es conocida como la Virgen María. Antes era Semiramis, y con el nombre de la Virgen María, dice, se hará de fortalezas inexpugnables, y aquellos que lo apoyen los reconocerá y les va a repartir la tierra por precio. Este es un reparto económico. Bueno, sin duda hablamos de repartos económicos cuando hablamos de que se está fragmentando la tierra en regiones económicas, y detrás de eso estaría el poder romano. Verso 40, pero al cabo del tiempo, al fin del tiempo, el rey del sur contenderá con él, y el rey del norte se levantará contra él como con una tempestad, con carros y gente de a caballo y muchas naves, y entrará por las tierras e inundará y pasará. Muy bien, esta parte la vamos a dejar para nuestro siguiente tema. Desde el fin del tiempo del fin, y aquí es donde vamos a entrar en qué periodo es conocido como el fin del tiempo del fin. Daniel, no olvidemos, mencionó 2 veces el fin, así que de eso vamos a hablar en nuestro próximo tema. ¿Por qué? Porque hay un tiempo del fin y hay un fin del tiempo del fin. Eso tenemos que comprender. Eso lo explicamos en el próximo tema. Por ahora hemos llegado hasta la parte en que terminan las persecuciones en 1798. ¿Qué le sigue después de eso? Hemos visto cómo este rey, es decir, el papado, se ensoberbece, se crece, se llama como Dios, etc.
y luego veremos cómo será ese enfrentamiento del rey del sur contra el papado. Eso lo vemos en nuestro próximo tema. Quiera Dios que con esto hayamos podido comprender gran parte de la historia, porque desde el tiempo en que esta profecía comenzó hasta donde hemos llegado, han pasado casi 2000 años y un poco más. Pero lo vamos a analizar en el próximo tema. Dios te bendiga, querido hermano mío. Amén. Vamos a hacer una oración para terminar nuestro estudio. Bondadoso Padre que moras en los cielos, te agradecemos por las palabras que nos has brindado. Te rogamos que nos ayudes a ponerlas por obra y a entenderlas. En el nombre de Jesús. Amén.